Mientras tanto, a las personas que estén conectadas, bueno, pues comentarles, chicos, que estoy trabajando en un nuevo curso que va a estar ya disponible, supongo que al finalizar enero. Así que les voy a estar pasando las novedades correspondientes para que ustedes puedan acceder a ese curso, o bueno, todos los que estén interesados en eso, ¿no? Y bueno, que les sirva de bastante, que les saquen un buen provecho y que, bueno, aprendan todo lo que les estoy preparando. Muy apartemente de las clases que voy a estar subiendo como siempre del derecho. Recordarles también que una vez que acabemos el título preliminar del Código Civil, pues vamos a empezar de lleno a full con todo, con las clases de acto jurídico, como les había prometido. Así que, bien, vamos a ver si hay algún valiente que se atreve a realizar o a plantear alguna pregunta respecto a cualquier materia. Les voy a responder de cualquier materia. Obviamente que sus preguntas espero yo que sean generales, o si plantean tal vez un caso vamos a analizarlo para que puedan todos aprender, ¿no? Vamos a dar unos minutitos más para ver si alguien se anima a preguntar. Vamos, chicos, tienen que preguntar. No pueden ser tímidos, como en algún momento les va a decir algún profesor, o si ustedes se animan, si es que tal vez no están estudiando todavía, se van a animar y les van a decir que el derecho no es para tímidos, se podría decir técnicamente. Aunque siempre va a haber ese cierto grado de timidez, ¿no? Pero en la medida que puedan, ustedes no deberían serlo. Y más si van a ser estudiantes de derecho. Así que, chicos, por favor, realicen todas sus preguntas para poderlas absolver en este preciso momento. Bien, mientras haya algún valiente que quiera hacer su pregunta, vamos a un poco conversar acerca de ustedes, o vamos a tratar de, a ver, contarles algunos casos que estoy llevando actualmente y que puedo, de alguna forma creo que podrían sacarle provecho también. Bueno, a ver, hay un caso que estoy llevando respecto a alimentos, que es el clásico, y bueno, se supone que a la persona a la que estoy defendiendo es, en este caso, el obligado, ¿no? Al que le están solicitando los alimentos. Y bueno, mi cliente me dice que le habían notificado ya cuando ya se había corrido los plazos y ya estaba a punto de que le planteen la liquidación de alimentos, porque ya había sucedido, ya había pasado un plazo determinado, un plazo largo. Y bueno, me trae con una notificación en la que ya le estaban por hacer eso, liquidación, y me dice qué puedo hacer. Bueno, a ver, chicos, ¿ustedes qué harían? Pues lo primero que le dije es que cómo es que no se había enterado antes o qué es lo que había pasado. Y bueno, me comenta que efectivamente no sabía nada porque en la casa a la que le habían notificado era la casa de los padres de él. Y bueno, él no vivía ahí hace mucho tiempo, ¿no? Porque habían tenido problemas con su pareja, incluso muchos años. Y bueno, dejaron los vínculos, pero nada legal, obviamente solo de palabra. Y se separaron simplemente de palabra. Y el chico se fue a vivir a otro lugar. E incluso ya tuvieron su nuevo hijo en otra pareja. Y bien, entonces me pregunta y me dice, ¿qué puedo hacer, doctor, no? Y yo le digo, pues, analizando los documentos, veo que efectivamente no se había realizado una correcta notificación. En todo caso, lo que quedaba en ese caso, o en ese supuesto, era presentar una nulidad de acto procesal. ¿En contra de qué? Pues en contra de la primera notificación, puesto que no había surtido efectos jurídicos en el sentido en el que no era válida porque no se le había notificado o no había tomado conocimiento, pues el cliente, obviamente. Entonces planteamos la correspondiente nulidad de acto procesal y luego del transcurrido el plazo normal, pues nos admitieron a trámite y se retrotrayó todo el proceso nuevamente hasta la demanda. Y bueno, nos notificaron con la demanda, así que contestamos la demanda normalmente con todos los aspectos fundamentales y necesarios, obviamente cumpliendo, como siempre yo les digo, las condiciones de la acción y los presupuestos procesales, porque no solo debe cumplir la demanda con estos requisitos, sino también debe cumplir con estos requisitos la contestación de la demanda. Y vamos a ver si hay alguna pregunta. Susana Guamán ya se está diciéndonos buenas noches. Pues buenas noches, Susana. A ver, Susana, plantéanos tus dudas. ¿Qué quisieras saber respecto al canal de derecho o alguna pregunta en especial respecto a, no sé, cualquier tema de derecho? O en todo caso dime si eres estudiante
recién quieres estudiar, o bueno, quizás ya eres egresada, ¿no? Quién sabe, porque también tenemos egresados que nos siguen. A ver, vamos a ver. Susana, vamos a ver si eres valiente y nos preguntas. A ver, chicos, a ver. Ustedes mismos son. Mientras nos preguntan, vamos a seguir contándoles el caso que tenía, ¿no? Como les decía, luego de haber contestado a la demanda, el caso ya está en trámite. Y bueno, tenemos que entender que cuando nosotros planteemos un acto procesal, en este caso una nulidad de acto procesal, como les comentaba en el caso, necesariamente tenemos que analizar antes de plantear cualquier acto procesal si realmente podría ser factible. Porque no se trata de solo de endulzarle al cliente haciéndole pensar que tú puedes lograr algo en su caso, cuando quizás no va a ser y solo va a ser tal vez dilación, netamente dilatorio, y al final no se va a lograr nada respecto a este caso. Así que necesariamente tenemos que entender que cuando vamos a actuar o cuando vamos a plantear un acto procesal, analizar todos los elementos, todos los aspectos fundamentales para poder plantear bien, para poder plantear correctamente. ¿Y cómo lo vamos a hacer esto? Pues obviamente pidiéndole todos los documentos al cliente y también verificando los documentos que en ese momento te van a traer. Por ejemplo, en este caso, me trajo esa notificación. Le hablé y le comenté y le dije que me contara cómo eran los hechos. Y luego de que me comentaron los hechos, pues analicé y vi por conveniente plantear la nulidad de acto procesal porque cumplía al menos el requisito más importante, el cual era que no se le había notificado válidamente, puesto que él nunca había tomado conocimiento. ¿Y cuál era la finalidad de la notificación? Es que la parte a la que se le está notificando tome conocimiento del proceso. Bien. A ver, Susana Guamán nos dice sobre la vigencia de los convenios colectivos. Supongo que te refieres al derecho laboral. Específicamente, ¿qué quisiera saber respecto a los convenios colectivos? Pues tenemos que entender que pueden haber convenios colectivos en el sector público, o no, o en el sector privado. A ver, ¿podrías realizar tu pregunta de manera más específica? Porque los convenios colectivos, estamos hablando netamente ya en cuanto al derecho laboral, con una finalidad, ¿no? Una de las primeras finalidades, o quizás una de las finalidades que más se suelen utilizar, es para realizar los correspondientes a lo que se le llama, a ver, esos acuerdos entre empleador y trabajador para que puedan obtener ciertos beneficios o ciertas ventajas. De tal forma que cuando tú tienes un convenio colectivo, tú puedes pactar con el empleador y decirle que, por ejemplo, vas a tener tu plan de trabajo o algo así. Vas a tener fechas indicadas en las que tú vas a poder someterte con el empleador bajo tu representante o tu junta directiva, o depende del convenio colectivo, en el que podrás decir, ¿sabe qué, empleador? Tenemos un problema. Necesitamos que nos aumente los sueldos, o necesitamos que nos dé un día de descanso, o necesitamos materiales de escritorio, o necesitamos alguna situación que haga que nuestro trabajo o que el desempeño de nuestras funciones dentro de la empresa sea de manera más óptima. Por lo tanto, será muy importante esa reunión que se va a tener entre el empleador y el trabajador en caso de los convenios colectivos. Recuerda que esto es parte del derecho laboral colectivo, porque también podría darse en el caso del derecho laboral individual. Pero hablando netamente de los convenios colectivos, hablamos de lo que vendría a ser el derecho laboral colectivo. Esta es una de las finalidades más importantes en cuanto a la vigencia de los convenios. Ahora, la vigencia me dices, ¿no? Pues la vigencia va a depender netamente de justamente lo que vas a pactar. Hay algunos momentos en los que tú puedes pactar que la vigencia sea determinada o indeterminada. Así que tú podrás pactar netamente con los trabajadores que van a estar asociados a ese convenio o con los que van a pertenecer a ese grupo de trabajadores, y podrás determinar tú con el empleador y decir que tu convenio colectivo va a ser realizado en un plazo determinado o en un plazo indeterminado. O sea, va a depender, ¿me entiendes? Va a depender de muchos otros factores también. Por ejemplo, si el empleador no quiere aceptar a tu convenio colectivo, el empleador pone trabas, o simplemente no se va a poder realizar por otros aspectos.
porque también puede ser que una cantidad de trabajadores no quieran pertenecer a tu convenio colectivo. Ahora, no me recuerdo exactamente el número, pero creo que es de 15 trabajadores para arriba, o de 20. Si tú no reúnes esa cantidad de trabajadores, tú no puedes hacer tu convenio colectivo. Por lo tanto, tendrás que analizar y revisar la normativa específica que habla acerca de los convenios colectivos en cuanto al derecho laboral colectivo y poder determinar ahí si es que realmente lo puedes hacer o no, ¿no? Pero tiene que haber, como te digo, tiene que haber un acuerdo entre trabajador y empleador. Así que necesariamente tendría que ser como te estoy diciendo. Me dice Susana que en el sector privado hay un caso de una empresa minera que no se percataron que tenían vigencia hasta el 23 de diciembre. Bueno, tendrías que especificarme un poco más o qué es lo que específicamente vendría a ser el problema, ¿no? ¿Por qué es que no se dieron cuenta? ¿Por qué no se percataron? Como les decía a ustedes, cuando ustedes les van a venir a su estudio jurídico a hacer una consulta, ustedes tienen que pedir la información, tiene que ser la información clara. Primero el cliente va a venir a decirte una versión. Tú tienes que analizar esa versión y en base a esa versión pedirle los documentos que puedan sustentar su versión. Primero, porque si no, ¿con qué tú podrías alegar o con qué tú podrías decir que voy a realizar este acto procesal? ¿O con qué tú podrías decir que yo puedo realizar esto si no tengo los medios probatorios para hacerlo? Por lo tanto, te tendría que contar de manera clara y tú empezar a indagar de a pocos qué hechos puedes probarlos, para que así tú puedas plantear tu acto procesal necesario. Ahora, José Daniel Castillo Hernández nos dice: buenas noches José Daniel. Una pregunta por alimentos: ¿hasta cuánto se le puede sacar al padre por un menor de edad? Bueno, en el caso de alimentos es interesante. Bueno, la ley es clara, ¿no? Pero te tengo que decir que en alimentos no se le puede, antes de decirte exactamente eso, no existe lo que se le conoce o lo que se le llama la cosa juzgada. ¿Qué significa esto? Pues la sentencia nunca va a tener una calidad en la que se pueda establecer un monto definitivo, como en algunos casos pasa, por ejemplo, en obligación de dar suma de dinero. Tú puedes plantear tu pretensión de $1000 y en la sentencia va a fijar un monto, ya sea 1000, 2000, o bueno, el monto que el juez vea conveniente. Entonces, si es que no lo apelan, o digamos que se han realizado la apelación y todos esos medios impugnatorios, pero al final igual va a salir una sentencia en la que se va a fijar un monto, pero este monto ya nadie lo va a poder mover. ¿Por qué? Porque tiene la calidad de cosa juzgada. Pero ¿qué pasa en los alimentos? Que nunca los alimentos van a tener la calidad de cosa juzgada. ¿Por qué? Porque una de las cosas es que el alimentista va creciendo. Y como va creciendo, sus necesidades pueden ir en aumento o pueden ir en disminución. Por lo tanto, los alimentos, la ley nos dice que se tiene que dar hasta los 18 años. Pero hay una excepción a esta regla. Los 18 años, si pasados los 18 años sigue estudios superiores el menor alimentista, puede ser dado hasta los 28 años. Pero siempre y cuando se acredite buenos estudios, o se acredite la capacidad o que se está estudiando con estudios satisfactorios. Ahora, hay una casación que habló respecto a cuánto debería ser la nota para que se considere estudios satisfactorios o buenos estudios. Pues no me recuerdo ahorita el número de la casación, pero la nota era de 11.75. Si se acredita que el menor está estudiando estudios superiores de manera satisfactoria, que sobrepasan los 11.75 de nota, se puede continuar dando los alimentos. Ahora, esto va a ser habilidad y viveza, por así decirlo, del abogado, obviamente. Va a depender si tú estás defendiendo a la madre o al padre, o en este sentido, al alimentista o al alimentante. Entonces, tú ya tienes que analizar tu estrategia y ver qué es lo que te va a convenir. Ahora, en los casos de alimentos podríamos hablar de ética y moral y demás cosas. Tú siempre tienes que guiarte bajo tus valores y las demás cosas que tengas. Pero respecto a tu pregunta, se le puede dar hasta esa edad. Hasta los 18, si ya no estudia. Hasta los 28, si estudia estudios de manera satisfactoria, pasando la nota de 11.75. Así es. Y bien, a ver chicos, ¿qué otras preguntas tienen para seguir respondiéndolas? Aprovechen. Hagan sus preguntas. Pueden hacer sus preguntas en materia civil, en materia penal, o quizás en algunas administrativo, constitucional, o quizás también quieren saber un poco del derecho municipal, cómo funcionan los gobiernos regionales, cómo funcionan los municipios, o cómo funciona la Contraloría, o el Ministerio Público propiamente dicho, o tal vez el Poder Judicial, o bueno, al menos díganme si ustedes ya son estudiantes de derecho,
o recién están pensando estudiar esta maravillosa carrera. A ver, a los que están conectados, chicos, aprovechen, ya que esta clase, bueno, más que una clase respondiendo a los suscriptores, no va a ser publicada al canal. Va a estar eliminada. Una vez que pase, una vez que se corte la transmisión, pues simplemente va a quedar en el olvido, como quien diría, ¿no? Así que tienen la oportunidad para preguntar lo que deseen. Ya estamos 20 minutos transmitiendo, así que vamos a transmitir media hora, ¿ya? Y en media hora espero que, bueno, se pueda absorber la mayor cantidad de consultas para los que estén conectados. A ver, José Daniel nos dice, ¿es verdad que el padre debe deportar 50% y la madre debe aportar 50%? Bueno, en la realidad sí es cierto esto. Tiene que ser así. ¿Qué nos dice la ley? Que tanto el padre como la madre son responsables por los alimentos del menor. Por lo tanto, tienen que dar ambos 50-50. Pero hay otros factores que analizar. Por ejemplo, recientemente ha salido también una nueva norma o una nueva ley dentro del ordenamiento jurídico que dice que en los casos de alimentos, el cuidado del menor tiene que ser considerado como alimentos en cuanto a la fijación de la posible sentencia. Por lo tanto, si el padre trabaja y gana una cierta cantidad de dinero y la madre quizás no trabaja, simplemente se dedica a las labores del hogar, pero tiene a su cargo al menor, se puede considerar que el cuidado que le da al menor es como parte, como que estuviera aportando o como que estuviera dando alimentos. Por lo tanto, va a ser igual. Pero si hablamos netamente de montos o de porcentajes, necesariamente la ley nos dice que el padre tiene que responder el 50% y la madre también tiene que responder el 50%. Pero como te digo, esto es variable. Pero en realidad debería ser así. Pero va a depender, como te digo, del caso en concreto. Pero esos son los lineamientos generales. Si quieres saber más, puedes buscar en internet respecto a eso que te estoy comentando, de que debe ser considerado dentro de las sentencias la labor que realiza del cuidado del menor la madre para poder ser considerado como que está brindando alimentos al menor. ¿Me entiendes? Así que eso es importante. ¿Qué otras preguntas tienen, chicos? A ver. ¿Qué les parece? Sigan consultando. Bueno, hasta que haya otra nueva pregunta, déjenme que les cuento otro nuevo caso. Ustedes saben, o ustedes deben saber, que los procesos netamente, llámese civil, penal, administrativo, son autónomos. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, a una persona se le puede iniciar un proceso penal y a la vez se le puede iniciar un proceso administrativo y a la vez se le puede iniciar un proceso civil. ¿Por qué les digo esto? Porque yo tengo unos casos en los que estoy llevando respecto a delitos contra la administración pública. Quizás han escuchado muchos o quizás no han escuchado. Para los que no saben, los delitos contra la administración pública son aquellos delitos que cometen los funcionarios o servidores públicos, mayormente los funcionarios públicos. Esto va a depender del tipo penal y de muchos otros aspectos, pero lo que quiero que entiendas es que es un delito especial, que no puede ser cometido por cualquiera, sino por un funcionario público. ¿Y a qué me refiero con funcionario público? Pues a una persona que trabaje para el Estado y que tenga capacidad de decisión, capacidad de tomar decisiones. Bien, con esto es importante. Ahora que me entendiste, ¿a qué me voy con esto? A que estoy llevando unos casos de unos ingenieros a los que eran funcionarios públicos del Estado porque trabajaban en unas empresas para el Estado, pero se les denuncia mayormente por los delitos de negociación incompatible, peculado doloso, entre otros conexos. Y resulta que a uno de esos ingenieros a los que estoy defendiendo pues le denunciaron por negociación incompatible. Ahorita no vamos a entrar al tema de la tipificación y todos esos aspectos fundamentales. Lo que quiero que entiendas es que se le denuncia por el delito de negociación incompatible, pero a la vez se le estaba iniciando un proceso administrativo. ¿Quién es el encargado de iniciar procesos administrativos para los funcionarios públicos o que verifican si están cumpliendo con las funciones de los funcionarios públicos? Pues es la Contraloría General de la República. En este caso, se le inicia su proceso penal y a la vez se le inicia su proceso administrativo en cuanto a la Contraloría de la República. Entonces, ahorita estamos litigando en el ámbito penal y administrativo, pero también sucede una situación muy curiosa, que también nos estamos yendo en cuanto a la vía civil, o también se le está demandando. ¿Por qué? Por reparación civil, ¿entiendes? Entonces, con esto estamos viendo que los procesos son autónomos, o sea, se le demanda en la vía civil, se le denuncia en la vía penal, se le inicia proceso administrativo
en la vía administrativa. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando ustedes tengan un caso de estos, van a hacer o van a tener que, tal vez en muchos supuestos, defender así, en la vía administrativa, en la vía penal y en la vía civil. O sea, esto siempre va a suceder de esta manera. Así que van a tener que armar estrategias diferentes para cada uno. Y para esto van a tener que conocer derecho administrativo, derecho penal y derecho civil. Si ustedes se dedicaran a dedicar a lo que vendría a ser netamente la defensa en cuanto a delitos contra la administración pública, pues necesariamente van a tener que conocer derecho municipal, contrataciones con el Estado y obviamente derecho penal propiamente dicho, especialmente en cuanto a los delitos de corrupción de funcionarios. A ver, acá hay unas nuevas preguntitas, vamos a ver. Dice Leslie: el padre, si se lleva los hijos de viaje ese mes, ¿igual debe abonar la pensión? Claro, recuerda que una vez que el juez fije un monto, ese monto debe ser cumplido, a menos que hayan quedado excepcionalmente en la sentencia, porque estamos hablando de una sentencia, no estamos hablando de un acta de conciliación, que en los supuestos en los que el padre se llevara al hijo o al menor, no tendría que abonar, pero eso es muy poco probable. Mayormente, aunque se lo lleve, él lo estaría haciendo de voluntad propia. O sea, eso no sería considerado como alimentos propiamente dicho. Simplemente que si se la lleva, pues va a tener que abonar de igual forma. Simplemente lo haría porque él quiere, ¿entiendes? Como te decía, a menos que haya excepción a la regla, pero que es muy poco probable. Otro. A ver, ¿qué dice acá? Si en 2 meses del colegio el padre puede apoyar con los gastos de los útiles o solo lo que se fijó en la sentencia. Como te decía, si el juez dice que se le tiene que brindar al menor 250 soles a través de un depósito en la cuenta del banco, ese depósito tiene que realizarse todos los meses sí o sí. Ahora, si el padre de voluntad propia quiere darle a su menor hijo o va y compra, en todo caso tendría que decir o hacerle o acreditar a la madre o hacerle firmar a la madre que está, en este caso, no dando un monto de dinero, sino que está dando ese dinero en útiles escolares, en uniforme, etcétera. ¿Me entiendes? Que siempre cuando el alimentista o el alimentante en este caso entregue de una forma diferente a la que está fijada, tiene que asegurarse que la otra parte, en este caso la madre, hablando de un supuesto, tendría que firmarle o girarle un voucher, un recibo o firmarle un documento o algo que acredite que está dando eso. ¿Por qué? Porque pasa en los casos en los que el padre piensa que el no abonar, pero el sí dar en otras cosas como por ejemplo útiles o uniforme, va a ser lo mismo. Pero no. Sin embargo, si el padre se empieza a dar alimentos, pero en otra forma que no es la fijada, puede llegar a un punto en el que la madre le puede iniciar una liquidación. ¿Por qué? Porque no ha estado abonando al banco como se había fijado en un momento principal. Por lo tanto, es muy importante esto. Si el padre se lo lleva, lamentablemente eso no quiere decir que como yo le estoy dando en otras especies, o como yo le estoy dando en útiles, o como yo le estoy dando en uniforme, pues ya me salvo de la responsabilidad y no le deposito. Eso no puede funcionar así. Por lo tanto, como te digo, tiene que verificar esos aspectos importantes. Bien, ya estamos a 1 minuto con tantos para poder dar por finalizada la transmisión. Así que pueden hacer sus preguntas finales ya para cerrar la correspondiente transmisión. ¿Qué dice? A ver, Leslie, ¿qué dices? Este padre dice que si compra un cuaderno, ¿descontará el monto del monto de la sentencia? Oh, gracias. A ver, no te entiendo bien, pero supongo que te estás refiriendo a que si compra un cuaderno, descontará el monto de la sentencia. No. O sea, como te decía, una vez que el juez haya fijado ya el monto establecido, manejemos ese monto de 250. Si el juez ha fijado 250 por depósito, se le tiene que depositar sí o sí. Si el padre, en este caso, en un supuesto de un padre, da mediante otra situación o mediante especias, otra cosa que no es en efectivo o en depósito, pues no se considera dentro, ¿me entiendes? Simplemente sería a voluntad propia. Dejamos, si se fijó 250 y el padre compra en Plaza Vea por decir 100 soles y él cree que solo debería 150 de depósito, pues eso no va a ser así, va a seguir adeudando un monto. Como te digo, si quisiera hacerlo así,
tendría que hacerlo de manera excepcional o tendría que presentar un escrito en el que diga que quiere modificar la forma de prestar los alimentos o variar en el que diga, por ejemplo, que ya no le quiero dar 250 en depósito, sino que quiero darle en víveres, o quiero darle en compras, o quiero darle en uniforme. Entonces esto ya va a ser estrategia del abogado. Tendrá que decirle al abogado que se le haga su variación para que ver si le conceden o no, o excepcionalmente pedir que en algunos casos le pueda dar de forma diferente y ya no sea por depósito. Así que necesariamente va a tener que así. A ver, Susana, ¿qué nos dices? Después de la contestación de la demanda por aumento de alimentos, ¿cuánto tiempo transcurre para la audiencia? Bueno, esos plazos están netamente en el Código Civil. Ya, esos plazos, mira, es que ahorita yo te puedo decir el plazo que es, pero en la realidad de los hechos, en la realidad de las cosas, no va a ser así. ¿Ya? Puede decirnos el código en un supuesto, no estoy diciendo el plazo. Yo siempre manejo una filosofía, por así decirlo. O sea, ustedes los plazos no es necesario que se los graben, ¿ya? Es importante que conozcan, pero no se los graben. ¿Por qué? Porque no va a ser taxativamente como está establecido en el código, ¿ya? Digamos, el código te puede decir que el plazo para la audiencia son 10 días, ¿ya? Pero sin embargo, después de la contestación de la demanda, transcurren los 10 días y no va a haber audiencia y no hay nada, simplemente, y tú vas a preguntarte quizás qué es lo que ha pasado acá, pero en realidad no es lo que ha pasado, sino que nunca se va a cumplir o muy poco probable que se cumplan los plazos porque justamente la carga procesal que tienen los juzgados y que esa es la situación más evidente o la que más sucede por la que no transcurren los plazos como deberían ser, que te van a decir, o cuando el abogado va a revisar el caso, o cuando la parte va a revisar el caso, dices, ¿qué es lo que ha pasado? No, es que tenemos mucha carga procesal y de acuerdo al ingreso que tenemos de los expedientes, es que empezamos a soltar o a votar, ¿no? O empezar a impulsar procesalmente. Así que puede ser que el código te diga 10 o 15 o lo que sea, pero en la vida real no va a ser así. Lo que tú tienes que hacer es ver, verificar, ¿no? Ir al juzgado a ver, impulsar tu caso, digamos si se han vencido los 10 plazos, presentar tu escrito y decirle al juez, por favor resuelva, que se sea realizada la audiencia única, entre otras cosas. Así que lo importante, como te digo, es que en la realidad no siempre va a cumplirse lo que dice el código, pero tú tienes que estar ahí. Es por eso que también existe el principio de impulso procesal. Va a depender del impulso de las partes, del interés que le pongan las partes, para que su proceso corra de manera más rápida. ¿Qué dice Leslie Leca? A ver. Ahora ya no es necesario un abogado para iniciar una sentencia de alimentos. O sea, la madre inicia sola. ¿Y cómo se hace para redactar la demanda? Exacto, mira, te lo explico. Efectivamente, no es necesario un abogado para iniciar un proceso de alimentos. Ya, un proceso de alimentos. No una sentencia de alimentos, ya. Este proceso de alimentos, el código dice que puede ser iniciado netamente por la madre, obviamente que va a actuar en representación del menor. Ahora, ¿cómo se hace para redactar la demanda? ¿No? Quizás es una pregunta que muchos se pueden hacer. Pues es fácil, mira. O sea, cuando el código te dice que no necesitas un abogado, no significa que la madre lo tiene que redactar la demanda, no. Sino que tú vas al juzgado, vas donde el asistente judicial, o preguntas ahí en el encargado, y le dices que quieres iniciar tu demanda, y que no cuentas con un abogado. Entonces, lo que van a hacer es que te van a derivar al asistente judicial o al juzgado de turno que esté. Tú sigues, vas y le dices que quieres iniciar tu demanda. Y te van a hacer llenar un formulario. Y el formulario va a ser como la demanda. O sea, incluso para la demanda de alimentos tú no necesitas tener conocimientos de leyes, de normas, en caso que no tengas un abogado, no necesitas conocer qué dice el artículo tal, qué dice el proceso, qué dice el código procesal, no. Simplemente llenas ese formulario en el que pones tus nombres de tus menores, dónde trabaja tu esposo, algunos datos generales de ley, y simplemente eso va a ser considerado como una demanda. Y te van a mandar a que lo presentes en mesa de partes, o incluso a veces el mismo asistente judicial del juzgado que esté de turno te lo va a recepcionar. Eso va a ser así. Entonces, ingresa eso como una demanda normal. Y bueno, simplemente la otra parte va a empezar a contestar y se va a realizar todo el estadio procesal correspondiente. Y así. Y bueno, ¿qué más te puedo decir respecto a eso? En cierta parte, eso tiene desventajas y ventajas hasta cierto punto. ¿En qué sentido? Imagínate que te hacen llenar el formulario, tú como demandante, y tú no tienes abogado. Pero ¿qué pasa? Recuerda que la demanda es el acto procesal más importante, que va a depender si te declaran fundada o infundada tu demanda.
Entonces, si la madre solo presenta su demanda con un formulario y el padre, en este caso, tiene su abogado y el abogado tiene conocimientos de derecho, pues va a tratar en la medida de fulminar esa demanda, va a tratar en la medida de desaparecer esa demanda. O sea, va a utilizar todos los métodos posibles para que esa demanda, simplemente hecha por un formulario, se quede en la nada, por así decirlo. Así que esa sería la desventaja. ¿Por qué? Porque la demanda tiene que ser muy bien elaborada. Y si solo se va a presentar con un formulario, pues eso podría acarrear, no que no le den, pero sí que quizás el monto en el que le vayan a dar sea un poco ínfimo, muy bajo. ¿Por qué? Porque no tiene abogado, ¿no? Entonces, ese podría ser una desventaja de eso. Pero la ley no te lo prohíbe, lo puedes hacer. Y bien, chicos, ya nos hemos traspasado 6 minutos, pero para quedar exactos, vamos a hacerlo 40 minutos, ¿les parece? Así que 4 minutitos más para una última pregunta de ustedes. Así que pregunten todo lo que deseen saber. Y para despedirnos, hasta que haya la siguiente pregunta, pues déjenme decirle que el proceso de alimentos es un proceso que algunos abogados consideran sencillo. Y efectivamente puede ser sencillo, pero tienes que saber, tienes que dominar, o sea, no te tienes que hacer ganar en muchos casos por el sentimentalismo. Porque hay casos en los que las madres vienen llorando al estudio de abogados, a los estudios jurídicos, y bueno, te cuentan triste, ¿no? Su caso, su vida. Y a muchos abogados pues les toca el corazón, por así decirlo, ¿no? Y se sienten tristes y muchas veces quizás nos olvidamos y actuamos con rencor, con odio, ¿no? Después de todos los hechos que te cuentan. Así que no nos dejemos llevar por esos aspectos. O sea, es importante que nosotros sepamos. Es importante escuchar a la madre, a la parte. Pero siempre actuemos objetivamente. Y obviamente bajo los estándares de la norma y bajo los estándares de la moral, de las buenas costumbres y entre otros aspectos que va a hacer que seamos diferentes a los demás abogados. No seamos como los demás. Y tú, que estás aprendiendo, que eres estudiante, quizás siempre mantente en esa línea. Por más que quieran pagarte, porque y van a haber situaciones en las que van a querer tal vez darte ciertas dádivas para que tú puedas torcerte, pero no lo aceptes, o sea, esto te va a corromper. Una vez un profesor de Derecho de Lima decía, cuando una persona, alguien venga y te ofrezca algo, tú simplemente dile no te lo voy a llevar tu caso, yo no estoy para esas cosas amigo, y simplemente retírate. Y ya no se lo lleves nada. Por más que en otra venga, simplemente dile contigo no. Porque el simple hecho de que te ofrezcan algo y que tú llegaras a aceptar, simplemente ya destruiste todo. Destruiste tu reputación, destruiste todo, te destruiste como persona. O sea, no puedes aceptar esos regalitos para favorecer a alguien. O sea, nunca lo hagas, mi estimado. Así que piensa bien antes de hacer las cosas, ¿ya? Y bueno, vamos a responder a la última pregunta de nuestra querida suscriptora Leslie, para ya dar por terminada la transmisión. ¿Qué dice? ¿Qué entendemos por devengados? Yo tenía entendido que era desde que se inicia la demanda de el padre debe pagar. Por favor, explícame. A ver. Los devengados va a ser como... Mira, te pongo un caso. Resulta que... Ya, se inicia un proceso de alimentos, ¿ya? Vamos a poner la fecha de... Se inicia el proceso de alimentos el 2017. Y resulta que se inicia en el enero del 2017. Ya se inicia el procedimiento, todo dura 6 meses el proceso y luego de los 6 meses pues ya estamos como quien diría, a ver, ya transcurrieron los 6 meses, ya se emitió sentencia, pero el proceso se llegó normal, o sea, el proceso se llevó normal, o sea, no ha habido problemas, acá no han sucedido vicios, o sea, no hay causales de nulidad de acto procesal, por lo tanto el proceso está normal, ¿ya? Entonces, ¿desde cuándo podríamos entender a los devengados? Pues los devengados va a ser esta diferencia que existe entre los pagos que no se ha adeudado o que se adeuda en cuanto luego que ya se ha fijado una sentencia. No sé si me dejo entender. Por ejemplo, a ver, te explico. Imaginemos que se ha fijado 200 soles, ¿ya?
los 200 soles desde junio del 2017, ¿ya? Resulta que el alimentista o el alimentante está cumpliendo con su obligación. Cumple junio, cumple julio y cumple agosto y cumple hasta septiembre, ¿ya? Pero resulta que en octubre, noviembre y diciembre no cumple, porque simplemente no le da la gana cumplir, ¿ya? Entonces pasas noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, ¿ya? Han pasado aproximadamente 5 o 6 meses. Entonces, la madre lo que va a realizar es obviamente la liquidación de alimentos, ¿no? Obviamente que si su abogado le aconseja que lo realice. Acá hay también estrategias que tú deberías conocer, serían muy importantes. Así que los devengados van a hacer esa cantidad de alimentos que no se ha pagado durante el tiempo que ha dejado de pagar, o sea, que ha dejado de depositar, ¿me entiendes? O sea, desde el octubre o desde septiembre que decíamos, ¿no? Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. Ya, esos meses que ha dejado de pagar, eso va a considerarse como devengados. Pero incluso a eso se le va a sacar en muchas oportunidades hasta intereses. O sea, eso va a depender de la estrategia del abogado, como te digo. Pero a eso se le podría considerar devengados. O sea, va a depender de cada caso en concreto y de la habilidad del abogado. Y también de muchos factores. Por ejemplo, también va a depender de que si al alimentista depositaba y qué tal dice que ya no tenía trabajo para depositar, podría ser una causal. Recuerda que todo tiene que ceñirse bajo el debido proceso, así que igualdad de armas, igualdad de partes. Así que se le puede iniciar la liquidación, puede decir que de vengados es esto, pero resulta que el alimentante puede tener sus razones por las cuales él no ha estado prestando los alimentos. Entonces ahí también se va a generar podríamos decir un pequeño procesito en el que se van a empezar a dar los medios probatorios, en que lo van a empezar a decir ciertas cosas y bueno, al final el juez va a tener que determinar cuánto va a ser siempre el monto que se está dando. Bueno, a ver qué dice José Daniel Castillo. Si uno ha llegado a una conciliación extrajudicial, la otra parte puede denunciar por aumento de alimentos, y si ésta también trabaja lejos y la patria potestad lo tiene la abuela, puede seguir pidiendo aumento. A ver, déjame entender tu pregunta. Dice, si uno ha llegado a una conciliación extrajudicial, seguramente que te refieres a un centro de conciliación fuera del proceso, a eso es extrajudicial. La otra parte puede denunciar. Denunciar no es el término correcto, amigo. Cuando estábamos hablando de materia civil, hablamos netamente de demanda. Ya, civil, denuncia siempre va a ser en penal. Hay una excepción en civil, que es denuncia civil, pero mayormente es muy poco probable. Así que siempre en materia civil, demanda, y siempre en materia penal, denuncia. Ya. Es una conciliación extrajudicial. La otra parte puede demandar, en este caso sería por aumento de alimentos, y si esta también trabaja lejos y la patria potestad lo tiene la abuela. Como te decía, los alimentos no tienen calidad de cosa juzgada. Por más que tenga... Recuerda que las conciliaciones extrajudiciales tienen calidad de sentencia. Y al tener calidad de sentencia, pueden también ser sujetas a aumento de alimentos. Así que con total normalidad se puede pedir el aumento de alimentos. O sea, no hay problema respecto en ese sentido. Por más que tenga un acto de conciliación extrajudicial. Ahora, el detalle que tú me dices, si ella trabaja lejos. Ahora, si ella trabaja lejos, tendríamos que ver quién está interponiendo la demanda. Si su madre está interponiendo la demanda, ella tendría que pedir el aumento de alimentos. Ahora, pero si la patria potestad lo tiene la abuela, o sea, acá hay que analizar otros aspectos. O sea, ¿por qué la patria potestad tendría la abuela? O sea, ¿quiere decir que la abuela está actuando en representación del menor para solicitar los alimentos? ¿O qué está pasando aquí? Ahora, la persona que está actuando en representación para solicitar los alimentos es la persona que puede solicitar el aumento de alimentos, porque el menor no lo va a poder hacer, porque no tiene capacidad de ejercicio, ¿me entiendes? Bueno, hasta que cumpla los 18 años al menos. Así que normalmente se puede pedir normal un aumento, por más que sea una conciliación extrajudicial, porque las conciliaciones extrajudiciales tienen calidad de sentencia. Y al tener calidad de sentencia, y en el proceso de alimentos, al no existir la cosa juzgada, como les había explicado, puede ser sometida a normal aumento de alimentos. Y bien, hasta aquí hemos llegado con la transmisión del día de hoy. Fue una transmisión que quise realizar para aquellos suscriptores que estén pendientes. Y bueno, para también mencionarles que les tengo un regalito para ustedes, mis queridos suscriptores. ¿Ya? Ustedes, mis queridos suscriptores que han estado activos durante toda esta transmisión, van a ser acreedores de un curso de teoría del delito. Así es, como lo escucharon. Los únicos requisitos que les pido, y al que pida o al que cumpla estos requisitos, va a ser acreedor del curso de teoría del delito completamente gratis, son los siguientes. Así que saca tu lápiz y papel
y prepárate para anotar porque te voy a decir. Si quieres ser acreedor del curso de teoría del delito para ti, que has estado durante toda la transmisión, es lo siguiente. Te vas a contactar o vas a enviar un mensaje o un correo electrónico al correo, anota, belsarhuiza@gmail.com, ¿ya? ¿Y qué me vas a adjuntar en este correo? Lo que quiero que me adjuntes es tus nombres completos, tu DNI, tu fecha de nacimiento, tu edad, en qué semestre te encuentras, o si eres estudiante, en qué universidad, obviamente, y quiero que me acredites la condición de estudiante. O sea, un documento que me acredite que estás en estudios todavía. Digamos, puede ser tu certificado de estudios, puede ser tu historial de notas, puede ser tu certificado de tercio superior, de quinto superior, etc. Algo que me acredite que estás estudiando y que sea actual, obviamente, y en el que aparezca tu nombre. Una vez que me envíes esto, te voy a responder o te voy a mandar inmediatamente o al tiempo que sea necesario, depende al horario que me mandes, de preferencia mándalo durante todo el día de mañana. Te voy a mandar unas preguntas respecto a lo que hemos tocado en la clase de hoy día, o sea, en este video. Si tú me respondes correctamente esas preguntas y me mandas ese documento escaneado, obviamente, pues vas a ser acreedor del curso de teoría del delito, completamente gratis. El curso es de por vida, en el que vas a aprender los elementos, acción, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y otras clases extras. Así que si tú quieres ser acreedor de este curso que te estoy diciendo por haber estado partícipe de toda esta transmisión, pues envíame ese mensaje al correo que te estoy mencionando. Es más, el correo lo voy a poner ahorita en los comentarios y cópiatelo para que envíes a ese correo. Bueno, ya lo publiqué. Ese es el correo al que tienen que enviar eso que les he pedido y estarán siendo acreedores del curso de teoría del delito. Quiero mencionarles algo respecto al curso de teoría del delito. Aparte de que van a aprender esos 4 elementos, aparte de que va a ser un curso de por vida, van a obtener una certificación por esta plataforma virtual. Aparte de eso, van a tener descuentos exclusivos en otros cursos si ustedes quisieran llegar a acceder a ellos. Y también recuerdan que este curso va a ser 100% actualizado. Este curso es muy importante. Tenemos en este curso, aunque ustedes no lo crean, ya se van a dar cuenta, estudiantes de México, de Guatemala, de Argentina y de otros países de Latinoamérica. Así que este es un curso que definitivamente les va a servir. Lo único que tienen que hacer es, como les digo nuevamente, enviarme ese documento que me acredite tal situación de estudiantes, en el que aparezca la fecha, en el que aparezca su nombre de ustedes. Posteriormente les voy a hacer una pregunta de la transmisión de hoy día, y si ustedes responden correctamente, van a ser acreedores de ese curso. Así que envíenme ese mensaje al correo que les he dejado en la caja de comentarios. No se olviden, anótenlo porque está bien. No se olviden de ninguna letra porque si no, no me va a llegar y no van a poder ser acreedores de ese curso. Y bien, ya para despedir la transmisión vamos a responder la última pregunta de nuestra amiga Leslie Delia, que nos dice: una madre ya separada, con sentencia de alimentos, fallece y supongo que ella tenía propiedades. Obvio heredan los hijos, pero el padre puede aprovecharse de eso, o sea, digamos supongo que sigue escribiendo. Pero si la madre ya separada con sentencia de alimentos fallece, mira, cuando existe fallecimiento de una persona, se actúa en representación. A ver qué dice. Obvio los hijos heredan, pero el padre puede aprovechar de eso. O sea, digamos, en representación de ellos, los hijos viven como... Bueno, no te entiendo muy bien la pregunta, pero supongo que me estás diciendo que si una madre que inició un proceso de alimentos fallece, sus bienes que tenía esta madre se quedan a qué cargo, ¿no? Pues mira, si es que acá hay muchos aspectos que analizar. Tu pregunta es muy general. En primera, si la madre era casada y los bienes que han tenido, seguramente al hacer el divorcio, pues se ha hecho la liquidación de las sociedades gananciales. Por lo tanto, ya no habría problemas, o sea, no tendría por qué intervenir el padre en los bienes. Ahora, pero no se ha divorciado, entonces ahí sí podría haber un problema, o podría en este caso el padre solicitar el 50% de la masa hereditaria de la madre, ¿entiendes? Pero obviamente que los hijos también van a tener derecho, porque van a actuar en representación de la madre. Ahí entra ya lo que vendría a ser el derecho de sucesiones, ¿entiendes? Los hijos van a actuar en representación, entonces tendría que demandarse los hijos contra el padre. Pero recuerda que si estos hijos son menores de edad, entonces le tendría que asignar un tutor, o en todo caso tendría que el padre asumir todos los bienes hasta que los hijos tengan la mayoría de edad. Pero eso va a depender ya netamente, como te digo, del proceso en específico. Así que lo importante es que sí, va a actuar en representación. Sí, el padre va a tener derechos siempre y cuando no se hayan separado legalmente. Y bueno, eso sería respecto a tu pregunta.
Y bien amigos, bien chicos, ya han sido 50 minutos de transmisión. Yo me despido. Recuerden que si quieren ser acreedores de ese curso, pues hagan los pasos que les he dicho. Y ya nos estaremos viendo pues en otra transmisión con todos ustedes. Muchas gracias a todos los que han estado presentes hasta el final de esta transmisión. Y bueno, me dice que no es solo conviviente. Bueno, en todo caso, va a ser todo un proceso. Va a tener que ahí suceder definitivamente muchos aspectos, porque el padre puede ser que intente incluso hacer pasar como una unión de hecho, entre otras cosas. Pero, como te digo, lo más importante es que sí se va a actuar en representación. Los hijos sí tienen derecho, tanto como el padre. Y bueno, conmigo será hasta la siguiente transmisión, mis estimados suscriptores. Y no recuerden, como siempre, suscribirse, cumplir eso si quieren ser acreedores del curso de Teoría del Delito que pertenece al Derecho Penal General. Y conmigo será hasta la siguiente transmisión. Muchas gracias a todos ustedes. Chao.